Sermon title is El título del tema es, Is This Newsworthy? ¿está poniendo su confianza en las noticias? Please come to John chapter 17, verse 14 through 17. Por favor, vayan a Juan 17, 14 al 17. I have given them your word, Yo les he dado tu palabra, and the world has hated them, y el mundo los aborreció, for they are not of the world any more than I am of the world. porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. My prayer is not that you take them out of the world, No ruego que los quites del mundo, but that you protect them from the evil one. sino que los guardes del mal. They are not of the world, No son del mundo, even as I am not of it. como tampoco yo soy del mundo. Sanctify them by the truth. Santifícalos en tu verdad. Your word is truth. Tu palabra es verdad. I recently had a dream Tuve un sueño in which I was on a roller coaster with my wife and several other people. en el que estaba en una montaña rusa con mi esposa y varias personas más. I knew ahead of time that the roller coaster was going to have an accident, derail, and crash. Yo supe que la montaña rusa iba a tener un accidente, descarrilarse y estrellarse, Even before the ride started moving, incluso antes de que empezara a moverse, because I had already experienced it beforehand in a vision. porque ya lo había experimentado en una visión. But I was the only one who knew what was going to happen. Pero yo era el único que sabía lo que iba a pasar. I told my wife and everyone else, Le dije a mi esposa y a todos los demás, we gotta get off of this roller coaster. tenemos que bajar de esta montaña rusa. There is going to be an accident. Va a haber un accidente, It is going to crash. se va a estrellar. My wife and I got up out of our seats and walked down the slope of the roller coaster's track. Mi esposa y yo nos levantamos de nuestros asientos y bajamos por la pendiente de la vía. A person who was still on the roller coaster laughed, saying, Una persona que aún estaba en la montaña rusa se rió y dijo, "You are so lame for being scared. ¿por qué tienes miedo? It is designed to be scary for fun. Está diseñada así por diversión. It will not crash. No se estrellará. Even if it were to crash, you could not know it before it happened." Aunque se estrellara, no podría saberlo antes de que pase. A few moments later, Unos momentos después, after speeding up, tras acelerar, the roller coaster cars derailed from the track because a huge piece of the track was missing. los vagones de la montaña rusa se descarrilaron porque faltaba un gran trozo de la vía. As people started screaming, Mientras la gente gritaba, the roller coaster ride landed in the river and many died instantly. la montaña rusa cayó en el río y muchos murieron instantáneamente. Those who were not killed instantly were desperately trying to swim to shore. Quienes no murieron instantáneamente trataron desesperadamente nadar hasta la orilla, But they were all swept away alive by the current, pero la corriente los arrastró vivos. crashing into submerged boulders in the rapids as they went over the edge of a waterfall and died. Y chocaron contra rocas sumergidas en los rápidos mientras caían por el borde de una cascada y murieron. Only my wife and I survived because we realized the danger and took action to avoid it. Solo mi esposa y yo sobrevivimos porque nos dimos cuenta del peligro y actuamos para evitarlo. You see, the news is just like a roller coaster. Verá, las noticias son como una montaña rusa. You cannot depend on it because if you do, you will crash, No puede depender de ellas porque si lo hace se estrellará, especially with all that is happening in the world today. especialmente con todo lo que está sucediendo en el mundo hoy. It is very important that we focus our sight on Jesus and His Word rather than on the news. Es muy importante que enfoquemos nuestra mirada en Jesús y su palabra en lugar de en las noticias. Why? ¿Por qué? Because the news has the ability to affect and harm the faith of a person. Porque las noticias tienen la capacidad de afectar y dañar la fe de una persona. One day the person is full of faith, believing God will do what He promised. Un día la persona está llena de fe, creyendo que Dios cumplirá lo que prometió. But after watching the news, that same person is left feeling hopeless and depressed. Pero después de ver las noticias, esa misma persona se siente desesperanzada y deprimida.
This is why the Bible tells us Por eso la Biblia nos dice that we should not fall prey to the fear and anxiousness que no debemos caer presos del miedo y la ansiedad that causes our hearts to doubt God and His Word. que hacen que nuestros corazones duden de Dios y su palabra. As we read in Philippians chapter 4, verse 6, Como leemos en Filipenses 4:6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. As Christians, Como cristianos, we can make ourselves unnecessarily anxious podemos generarnos ansiedad innecesaria, by watching too much news. viendo demasiadas noticias. This is why instead of focusing on what the world has to say, Por eso, en lugar de centrarnos en lo que el mundo dice, we should focus on God's Word. debemos centrarnos en la palabra de Dios. Remember, our lives are in God's hands, Recuerden, nuestras vidas están en las manos de Dios. and as long as we remain in obedience to Him, Y mientras nos mantengamos en obediencia a Él, everything will be okay regardless of what the news says. todo estará bien, independientemente de lo que digan las noticias. As Psalm chapter 112, verse 7 says, Como dice Salmo 112:7, they will have no fear of bad news. no tendrá temor de malas noticias. Their hearts are steadfast, trusting in the Lord. Su corazón está firme, confiado en Jehová. God is faithful, and He promised to keep us safe. Dios es fiel y prometió protegernos. Whenever we feel overwhelmed or stressed, we must come to the Lord in prayer. Cuando nos sintamos abrumados o estresados, debemos venir al Señor en oración And tell Him all about our struggles, and God will make a way for us. y hablarle de nuestros problemas y Dios nos ayudará. Jerry Seinfeld once said, Jerry Seinfeld dijo una vez, it is amazing that the amount of news that happens in the world every day always just exactly fits the newspaper. es asombroso que la cantidad de noticias que suceden en el mundo a diario siempre coinciden con la información del periódico. He meant that people who control the flow of the news Quiso decir que quienes controlan el flujo de las noticias intentionally pick and choose which stories make the news and which ones do not. eligen intencionalmente cuáles historias aparecen en las noticias y cuáles no. In doing so, Al hacerlo, they keep the viewers scared, manipulated, and under their control and authority. mantienen a los espectadores asustados, manipulados y bajo su control y autoridad. Now we know that the devil controls the flow of the news, Ahora, sabemos que el diablo controla el flujo de las noticias, but the news of this world is not our news, pero las noticias de este mundo no son nuestras noticias, because we are not followers of this world, porque no somos seguidores de este mundo, but instead we are followers of the Lord Jesus Christ. sino seguidores del Señor Jesucristo. And as followers of the Lord, Y como seguidores del Señor, we should obey what He tells us in Hebrews chapter 12, verse 2, debemos obedecer lo que Él nos dice en Hebreos 12:2. fixing our eyes on Jesus, Puestos los ojos en Jesús, the pioneer and perfecter of faith. el autor y consumador de la fe, For the joy set before Him, He endured the cross, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, scorning its shame, menospreciando el oprobio, and sat down at the right hand of the throne of God. y se sentó a la diestra del trono de Dios. You see, in the times that we are living, Verá, en los tiempos que vivimos, it is important that we focus on Jesus and the good news of the Bible, es importante que nos enfoquemos en Jesús y en las buenas noticias de la Biblia, instead of the bad news of the world. en lugar de las malas noticias del mundo. Why? ¿Por qué? Because whatever news we choose to focus on, that is the news that will dictate how we live our lives. Porque cualquier noticia en la que decidamos enfocarnos, esa será la que dictará cómo vivimos And whether we have victory or defeat in our daily lives. y si tendremos victoria o derrota en nuestra vida diaria. Listen to the following true story. Escuchen la siguiente historia. During the fight for India's independence from Britain in 1857, Durante la lucha por independencia de la India de Gran Bretaña en 1857, the British spread a false rumor los británicos difundieron un rumor falso that the bullet cartridges of the Indian soldiers were greased with cow fat and pig fat. de que los cartuchos de las balas de los soldados indios estaban engrasados con grasa de vaca y de cerdo.
In those times, in order to load their guns with gunpowder, En aquella época, para cargar sus armas con pólvora, the Hindu and Muslim soldiers had to bite the cartridges with their teeth to tear them open and pour the gunpowder into their guns. los soldados hindúes y musulmanes tenían que morder los cartuchos con los dientes para abrirlos y verter la pólvora en sus armas. The Hindus could not bite the cartridges Los hindúes no podían morder los cartuchos because they considered cows to be holy, porque consideraban sagradas a las vacas. and the Muslims could not bite the cartridges Y los musulmanes no podían morder los cartuchos because they considered pigs to be unholy. porque consideraban inmundos a los cerdos. And so none of the soldiers in the Indian army were able to load or use their guns against the British army. Así pues, ningún soldado del ejército indio pudo cargar ni usar sus armas contra el ejército británico. During the war, based on this false rumor purposely spread by the British. Durante la guerra, basándose en este falso rumor difundido deliberadamente por los británicos. In modern times, En actualidad, the devil operates the same way el diablo opera de la misma manera. by spreading false information through the news. Al difundir información falsa en las noticias, He keeps the viewers too scared to take action against him mantiene a los espectadores demasiado asustados para actuar en su contra and too worried to prepare for war against him. y demasiado preocupados para prepararse para la guerra. We as Christians Como cristianos, should not fall prey to such tactics. no debemos caer en estas tácticas. Instead of knowing everything that is happening in the world, En lugar de saber todo lo que está pasando en el mundo, we should know what God is telling us through His Word. debemos saber lo que Dios nos dice a través de su palabra. In Joshua chapter 1, verse 8, the Lord tells us, En Josué 1:8 el Señor nos dice, keep this book of the law always on your lips. nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, Meditate on it day and night, sino que de día y de noche meditarás en él, so that you may be careful to do everything written in it. para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, Then you will be prosperous and successful. porque entonces harás prosperar tu camino. God promises to bless us. Dios promete bendecirnos, We must keep our mind on God's Word. pero debemos mantener nuestra mente en su palabra. Now, if we find ourselves feeling scared and hopeless, Ahora, si nos encontramos asustados y desesperados, we should analyze ourselves and see what we are feeding our mind. debemos analizarnos y ver que estamos alimentando nuestra mente. Now, you see, people who listen to the news of the world live scared and depressed lives. Verá, quienes escuchan las noticias del mundo viven asustados y deprimidos Because they don't have any hope. porque no tienen esperanza. This is a quote says, Como dice una cita, I'm not scared, I'm just afraid. no estoy asustado, solo tengo miedo. Why? ¿Por qué? Because whenever you watch the news, Porque cada vez que se ven las noticias, you are opening yourself up to worry, discouragement, and disbelief. se expone a la preocupación, el desánimo y la incredulidad. However, the people that choose to focus on the good news of the Bible Sin embargo, quienes eligen enfocarse en las buenas noticias de la Biblia live happy and victorious lives viven felices y victoriosos because they know that no matter how bad this world gets, our hope is assured. porque saben que sin importar cuán mala se ponga la situación en el mundo, nuestra esperanza está asegurada. We will live in eternity with Jesus in heaven. Viviremos en la eternidad con Jesús en el cielo. So the worse that the world gets, the closer our redemption is. Así que cuanto peor se ponga el mundo, más cerca está nuestra redención. As Psalm chapter 112, verse 6 through 7 tells us, Como Salmo 112, 6 al 7 nos dice, surely the righteous will never be shaken. por lo cual no resbalará jamás. They will be remembered forever. En memoria eterna será el justo. They will have no fear of bad news. No tendrá temor de malas noticias. Their hearts are steadfast, trusting in the Lord. Su corazón está firme, confiado en Jehová. You see, whenever our trust is in God, Verá, siempre que nuestra confianza está en Dios, regardless of what the world says, diga lo que diga el mundo, we will not tremble because we know we are safe in God's hands. no temblaremos porque sabemos que estamos seguros en las manos de Dios. Let me tell you a story that will better portray how the news media works. Les contaré una historia que demuestra cómo funcionan las noticias.
When I was in high school, Cuando estaba en la preparatoria, my history teacher was trying to explain to the class mi profesor de historia intentaba explicar a la clase why it is hard to accurately describe the historical event of the assassination of John F. Kennedy. por qué es difícil describir con precisión el asesinato de John F. Kennedy, The 35th President of the United States. el 35 presidente de los Estados Unidos. The teacher was in the middle of his lecture El profesor estaba en medio de la lección when he suddenly left the room. cuando de repente salió de la clase. When he left, there was a loud bang, Cuando salió se oyó un ruido fuerte and we saw something fly across the room. y vimos algo volar por el aire. My history teacher came back into the classroom and asked, Mi profesor regresó y preguntó, "Can anyone tell me what just happened?" ¿alguien puede decirme qué acaba de suceder? One said, Uno dijo, "I heard a loud noise, escuché un ruido fuerte and then I saw you throw a green marker across the room, y luego le vi lanzar un marcador verde al otro lado del cuarto which hit the wall." que golpeó la pared. Another said, Otro dijo, "First, primero I saw 2 red pins vi 2 marcadores rojos thrown halfway across the room, lanzados a la mitad del cuarto and then there was a loud noise afterwards." y luego hubo un ruido fuerte. Someone else said, Alguien más dijo, "I heard a loud noise, escuché un ruido fuerte, but I did not see you throw anything." pero no le vi lanzar nada. Then my teacher explained, Entonces el profesor explicó, "Every single one of you experienced the same event todos ustedes experimentaron el mismo evento at the same time, al mismo tiempo in the same location, y en el mismo lugar, but none of you described what actually happened. pero ninguno describió lo que realmente sucedió. All of you had theories. Todos tenían teorías, Some of you had facts. algunos tenían hechos, None of you had the truth. ninguno tenía la verdad. In the same way, De la misma manera, news media, los medios de comunicación, which is under the influence of the devil, bajo la influencia del diablo, willingly and maliciously manipulates information. maliciosamente manipulan la información. They provide the public with only broken fragments of the truth of what actually happened. Dan al público solo fragmentos de la verdad de lo que realmente sucedió. But they present their own narrative in such a way as to make us believe that their version is the absolute truth. Pero luego presentan su propia narrativa de tal manera que nos hacen creer que su versión es la verdad absoluta. It is actually a lie En realidad es una mentira, meant to take the world in the wrong direction away from following Christ. diseñada para desviar al mundo de Cristo. As Christians, Como cristianos, it is important that we obtain our information from the right source, which is the Bible. es importante que obtengamos nuestra información de la fuente correcta, que es la Biblia. Remember, we do not depend on the state of the world, we depend on God's word. Recuerden, no dependemos del estado del mundo, dependemos de la palabra de Dios. Therefore, no matter what we hear, we should not be afraid. Así que sin importar lo que escuchemos, no debemos tener miedo. Even in the midst of difficult situation, Incluso en medio de situaciones difíciles, we can always trust that God has a plan for our lives. siempre podemos confiar que Dios tiene un plan para nuestras vidas. As he tells us in Romans chapter 8, verse 28, Como nos dice en Romanos 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love him, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. who have been called according to his purpose. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. So you see, regardless of how things look like in the world today, Así que independientemente de cómo se vean las cosas en el mundo hoy, we know that our hope is assured when we live in obedience to God's word. sabemos que nuestra esperanza está asegurada cuando vivimos en obediencia a la palabra de Dios. Now that we know that the news of this world is controlled by the devil, Ahora que sabemos que las noticias de este mundo están controladas por el diablo, we must understand that the devil is not playing around. debemos saber que el diablo no está jugando. Jerry Seinfeld may have only been joking Jerry Seinfeld solo bromeaba with his comment about the selective flow of the news, Con su intending to be funny. con su comentario sobre el flujo selectivo de las noticias con la intención de ser gracioso. But the devil is not joking. Pero el diablo no está bromeando. As we read in 1 Peter chapter 5, verse 8, Como leemos en 1 de Pedro 5:8, be alert and of sober mind. sed sobrios y velad, Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda looking for someone to devour.
buscando a quien devorar. Whatever we feed our minds Lo que ponemos en nuestra mente is what we will constantly be thinking of, es lo que pensaremos constantemente, which in turn will dictate how we act and live our lives. lo que a su vez determinará cómo actuamos y vivimos. Therefore, the importance of focusing on the Word of God Por eso la importancia de enfocarnos en la palabra de Dios than on the news, en lugar de en las noticias. as Proverbs chapter 4, verse 20, verse 22 tells us. Como dice Proverbios 4 del 20 al 22, My son, pay attention to what I say. Hijo mío, está atento a mis palabras, Turn your ear to my words. inclina tu oído a mis razones, Do not let them out of your sight. no se aparten de tus ojos, Keep them within your heart, guárdalas en medio de tu corazón, for they are life to those who find them, porque son vida a los que las hallan and health to one's whole body. y medicina a todo su cuerpo. You see, when we focus on God's word rather than the news, Verá, cuando nos enfocamos en la palabra de Dios en lugar de en las noticias, we are much happier somos mucho más felices and also much healthier, y también mucho más sanos, both mentally and physically. tanto mental como físicamente. Now, to clarify why you should not believe what is said in the news, Ahora, para aclarar por qué no se debe creer lo que dicen las noticias, listen to the following. escuchen lo siguiente. There is a quote that says, Hay una cita que dice, "The truth lies somewhere in the middle." la verdad se encuentra en algún punto intermedio. A TV series, En una serie, crime scene investigators investigadores in a desert in Las Vegas, Nevada, en el desierto de Las Vegas, Nevada, are called out to a murder scene to inspect it for clues. son llamados a una escena de crimen para inspeccionarla para pistas. One of them says, Uno de ellos dice, I thought you told me that this crime was so horrible that 5% of the entire town's population was murdered all in one night. creí que dijiste que este crimen era tan horrible que el 5% de toda la población de la ciudad fue asesinada en una sola noche, But I only see one murder victim. pero solo veo una víctima. To which the other one A replies, lo que el otro responde, yes, sí, 5% of the entire town was murdered tonight. el 5% de toda la ciudad fue asesinada esta noche. But this murder took place in a town with a total population of only 20 people. Pero este asesinato ocurrió en un pueblo con una población total de solo 20 personas. You see, the investigator was not lying, Verá, la investigadora no mentía, but the part she failed to mention pero la parte que no mencionó was the low overall population of the entire city. fue la baja población de la ciudad. This was still a significant and deceptive manipulation of the truth, Esta fue una manipulación significativa de la verdad, to the point where even the truth became a lie, hasta el punto que incluso la verdad se convirtió en mentira, based on the warped way in which she presented it. debido a la forma distorsionada que la presentó. Now, since we will not get the truth from the news, Ahora, como no obtendremos la verdad de las noticias, it is in our best interest to focus on the Bible, nos conviene mejor enfocarnos en la Biblia, which tells us all the truth that we need to know que nos dice toda la verdad que necesitamos conocer in order to live better lives here on earth, para vivir mejor aquí en la tierra so that we can go to heaven. y así poder ir al cielo. In Matthew chapter 12, verse 34, part B to 35, we read, En Mateo 12:34, parte B al 35 leemos, "For the mouth speaks what the heart is full of. porque de la abundancia del corazón habla la boca. A good man brings good things out of the good stored up in him. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. An evil man brings evil things out of the evil stored up in him." Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Each one of us speaks of what we are full of inside. Cada uno de nosotros habla de lo que lleva adentro. Today, I encourage you to examine your heart Hoy les animo a examinar su corazón and see what is coming out of it. y ver qué está saliendo de él. Is it the Word of God? ¿Es la palabra de Dios? Is it faith? ¿Es fe? Or is it discouragement and disbelief? ¿O es desánimo e incredulidad? Remember, each one of us is like a vessel. Recuerde, cada uno de nosotros es como un vaso. We contain whatever we put in. Contenemos lo que ponemos dentro.
This is the reason why it is so important to fill ourselves with the Word of God, Por eso es tan importante llenarnos de la palabra de Dios, rather than the information the world says in the news. en lugar de la información que el mundo dice en las noticias. I will finish with the following quote. Termino con la siguiente cita. Do not tell God how big your problems are. No le diga a Dios cuán grandes son sus problemas. Tell your problems how big your God is. Dígale a sus problemas cuán grande es su Dios. All of the glory belongs only to the Lord Jesus Christ forever. Toda la gloria pertenece solo al Señor Jesucristo para siempre. And now let us all pray. Oremos.